La pelvis ósea está formada por la unión de cuatro huesos: el sacro, el coxis y los dos ilíacos. El ilíaco es producto de la fusión del ilium, el isquium y el pubis. La pelvis está dividida para su estudio en dos partes: falsa y verdadera. La pelvis falsa es la pelvis que se encuentra por encima de la línea terminalis, llamada también innominada, y que está limitada por detrás por la columna lumbar, a los lados por las fosas ilíacas, al frente por la parte más inferior de la parte abdominal. La pelvis verdadera está por debajo de la línea terminalis y está limitada por detrás por el sacro, a los lados por la cara interna de los isquion y al frente por el hueso púbico y las ramas ascendentes del isquion. Clasificación de la pelvis. Ginecoide. Es la pelvis ideal y se caracteriza por el diámetro anteroposterior similar al transverso, sacro en posición normal, paredes laterales rectas, espinas no prominentes, ángulo subpúbico abierto y sagital posterior algo más pequeño que el anterior. Constituye aproximadamente el 50% de los tipos de pelvis y el pronóstico para el parto es muy bueno. Androide. Se caracteriza por el diámetro anteroposterior algo menor que el transverso, el sacro inclinado hacia adelante, paredes laterales convergentes, espinas ciáticas muy prominentes, ángulo subpúbico cerrado y sagital posterior mucho más pequeño que el anterior. Constituye aproximadamente el 15% de la pelvis y el pronóstico para el parto es muy malo. Antropoide. Se caracteriza por tener un diámetro anteroposterior mayor que el transverso, sacro largo y recto, dirigido hacia atrás, paredes laterales algo convergentes, espinas ciáticas poco prominentes, ángulo subpúbico algo estrecho y sagital posterior más pequeño que el anterior. Constituye aproximadamente el 30% de las pelvis y el pronóstico para el parto es bueno, aunque no es la pelvis ideal. La platipeloide se caracteriza por diámetro anteroposterior menor que el transverso, sacro curvo y corto dirigido hacia atrás, paredes laterales rectas, espinas prominentes, ángulo subpúbico abierto y sagital posterior más pequeño que el anterior. Es la variedad más rara, constituye menos del 5% de los casos y el pronóstico para el parto es malo. La pelvis está dividida en tres estrechos: el estrecho superior, el estrecho medio y el estrecho inferior. Dentro del estrecho superior encontramos que está limitado por detrás en el promontorio y las alas del sacro, a los lados por la línea terminalis y en el frente por el pubis. En este plano, el diámetro más importante es el conjugado obstétrico o anteroposterior, que va del promontorio a la cara posterior del pubis. Dentro de los diámetros que encontramos en el estrecho superior son el conjugado real, que es la distancia desde el borde superior del pubis hasta el promontorio, el conjugado diagonal, que se mide desde el borde inferior de la sínfisis púbica hasta el borde superior del promontorio y mide 12.5 centímetros, y el conjugado obstétrico, que es la distancia que realmente le importa al bebé y va desde la cara posterior de la sínfisis del pubis al promontorio. Esta se obtiene restando la conjugado diagonal 1.5 centímetros. Y por último, el diámetro del estrecho superior, que es el transverso, y se mide la parte más distal de la línea nominada hasta el otro borde de la línea nominada. En el estrecho medio encontramos que está limitada hacia atrás por la curvatura del sacro, a los lados por la cara interna del isquion y hacia adelante por el borde inferior del pubis. En este plano, el diámetro más importante es el biciático o transverso del estrecho medio, que une las espinas ciáticas. Está conformada por la cara anterior del sacro y se continúa por la escotadura ciática hasta llegar a la espina, luego por los agujeros obturadores hasta llegar a la cara posterior del pubis. En el diámetro anteroposterior, que va desde el borde inferior del pubis hasta la cara anterior del sacro, lo que se va a verificar es la inclinación sacra, y el transverso, en donde se revisa el espacio que hay entre las dos espinas ciáticas, que se denomina también espacio biciático. Estas se miden cuando, al hacer el tacto, se va a medir el diámetro anteroposterior. De esta manera, se desliza por el sacro para verificar su inclinación. Luego, para verificar el espacio biciático, se desliza por la escotadura ciática buscando una de las dos espinas, hacia abajo y afuera. Al momento de tocarla, hay que definir si es
grande, prominente, chuzada, plana, etc. Definir las características de la misma. Y luego, al tenerla fina, de manera delicada, se gira la mano dominante por la parte inferior hasta encontrar la otra espina ciática y se realiza la misma descripción. Este espacio deberá medir alrededor de 9.5 centímetros. Es el espacio más importante, ya que es por donde el bebé se encajará y pasará durante el trabajo de parto para su nacimiento. Es el punto más estrecho de la pelvis. En el estrecho inferior, encontramos que está formada por dos áreas triangulares que comparten una base común, que es la línea que une las dos tuberosidades isquiáticas. El triángulo anterior tiene en su punta el borde inferior del pubis y sus límites laterales están formados por el ángulo subpúbico. El triángulo posterior tiene una punta en la parte más inferior del sacro y sus límites laterales por los ligamentos sacrociáticos y las tuberosidades isquiáticas. En el estrecho inferior encontramos que está formado por dos áreas triangulares que comparten una base en común, que es la línea que tiene las dos tuberosidades isquiáticas. En este caso las encontramos de color verde. El triángulo anterior tiene su punta en el borde inferior del pubis, que se encuentra en el cuadro rojo, y sus límites laterales están formados por el ángulo subpúbico. El triángulo posterior tiene su punta en la parte más inferior del sacro y sus límites laterales por los ligamentos sacrociáticos y las tuberosidades isquiáticas. Primero se evalúa el ángulo subpúbico. Una vez finalizado el tacto, se apoyan los dedos por la parte de los pulpejos sobre el ángulo del pubis. Si está cerrado, no caben mis dedos o van a quedar sobrepuestos. Este espacio debe medir alrededor de 4 centímetros y si está pequeño es una pelvis angosta en estrecho inferior. Saco mis dedos y para medir la línea bisquiática cierro mi mano formando un puño y la mido sobreponiéndola dando como medida al menos 10 centímetros. En la práctica, a la hora del tacto vaginal, debemos primero revisar órganos externos. Esto lo hago separando los labios mayores con cuidado, con mi mano no hábil, por la parte superior, revisando flujos, enrojecimientos, verrugas, varices y demás anomalías que se lleguen a observar. Con mi mano hábil entramos en 45 grados adentro y abajo, con los dedos estirados. Se palpa la glándula de Bartolini y determinamos si está dentro de las condiciones normales o no. A medida que vamos entrando, palpamos la temperatura, la lubricación, si está sangrando o no y que no hayan masas. Luego entramos y valoramos el cuello con la tabla de Bishop. Aquí definiremos las características que debe tener el cuello para darle una puntuación definitiva. Luego de esto, realizamos la pelvimetría valorando los diámetros anteriormente descritos. Gracias.